Ahora, ¿cómo hago para abrir un archivo nuevo? Mucho más fácil, doy clic en el menú archivo, aquí me dice nuevo o tengo la abreviatura del teclado control N. Vamos a dar clic sobre él. Cuando vas a abrir un archivo nuevo, cuando vas a crear un nuevo documento, esta ventana siempre te va a aparecer. Analicemos los componentes de esta ventana. Lo primero que vemos a la izquierda es este gran ventanal donde vemos muchos botones y cada uno de ellos tiene unas medidas y unos valores estandarizados que me sirven en el momento en que yo quiera utilizar algo ya preestablecido y me evite la tarea de tener que escribirlos o dar los valores de manera manual. Pero si ese fuese el caso, lo que tenemos aquí a este lado, muchachos, es la casilla donde yo puedo personalizar el área de trabajo que quiero crear. Entonces voy a ponerle área 1 en esta parte superior, que fíjate que aquí puedo colocar el nombre del archivo. Acá en estas casillitas inferiores tengo la anchura y la altura del archivo que voy a crear, pero al lado de ellos aparece una casillita que por defecto dice píxeles, pero que cuando despliego la ventana podemos ver que no solo tengo medidas o unidades de medidas en píxeles, sino que también lo tengo en pulgadas, en centímetros, milímetros, puntos, picas, es decir, aquí hay varias opciones para poder trabajar con unidades de medida estándar según el trabajo que necesites. Píxeles es la unidad de medida por regla cuando vas a hacer trabajo digital, pero cuando vas a imprimir tenemos centímetros, milímetros, puntos, pulgadas, etc. Para el ejemplo voy a dejar seleccionada la opción de píxeles. Muy bien. Así pues puedo colocar aquí el tamaño, por ejemplo voy a colocar de anchura 1000, voy a colocar de altura 1000 y en este caso vamos a llamarlo Instagram. Porque en este momento el ejercicio que estoy haciendo es que estoy colocando el ancho y el alto del tamaño de las imágenes que deben estar optimizadas para Instagram. En mi curso de diseño gráfico de redes sociales enseño más a fondo cómo configurar cada uno de los tamaños para cada una de las redes sociales. Se los recomiendo, muchachos. Adicional a esto, vemos que aquí tengo la opción de orientación. Si en este caso no fueran 1000, si no fueran 2000, fijémonos que la altura tiene más píxeles que lo ancho, por lo tanto, por defecto la orientación es vertical, pero si yo quisiera colocarla de manera horizontal, fíjate que ahora el ancho es el que tiene 2000 y la altura tiene 1000 píxeles. En la parte inferior tenemos lo que es la resolución. La resolución es la cantidad de píxeles que hay en una pulgada, ya lo habíamos visto en clases anteriores. Por lo tanto, la resolución dice que por defecto 72 píxeles por pulgadas es una resolución óptima para trabajar una imagen en digital. Recuerda que tenemos como unidad de medida el píxel. Por lo tanto, me dice, una imagen que se vea bien y que no pese tanto para que pueda ser visualizada fácilmente en internet, se recomienda que tenga una resolución de 72. Y también, como lo habíamos visto en clases anteriores, aquí tenemos los modos de color, mapa de bits, escala de grises, RGB, CMYK y LAP, ya lo habíamos visto. En el caso que aparece por defecto seleccionado RGB, es porque el programa reconoce que si vamos a trabajar con píxeles, es porque vamos a trabajar para algún diseño o imagen que va a ir para internet. Por lo tanto, para que se vea bien los colores, el modo de color para virtual, para digital, tiene que ser color RGB. Y adicional a esto, para finalizar, me dice contenido de fondo. ¿Qué va a haber en el fondo? Aparece la opción por defecto, aparece transparente. Vamos a ver qué sucede con esta opción. Voy a dar clic en crear y mira cómo aparece el área de trabajo por defecto. Cuando tú le das la orden de que aparezca transparente, esta aparece con una malla de cuadritos blanco y grises de fondo que me indica que eso es transparencia. Muy bien, aquí tenemos un archivo ya creado. Vamos a crear otro. Archivo nuevo. Voy a volver a colocar los valores de Instagram. Instagram. Voy a decirle que la anchura es 1000 por 1000 de altura, en píxeles, la resolución 72, modo de color RGB, el contenido de fondo transparente, y estos son los valores para poder crear un archivo donde las imágenes que yo pongan salgan optimizadas al tamaño en que Instagram las ve. Pero si yo no quiero repetir cada vez que vaya a crear una imagen, no quiero repetir estos pasos, pues fíjate que aquí este botón me indica que puedo guardar los ajustes y preestablecerlos para que yo no tenga que repetir una y otra vez cada vez que vaya a crear una publicación para Instagram, tenga que configurar el área de trabajo. Por lo tanto, cuando yo doy clic acá, fíjate que me aparece una opción y me dice guardar ajuste preestablecido del documento. Le voy a poner publicación Instagram y voy a dar clic en guardar. En este mismo instante, cuando le di clic en guardar, quiero que te fijes que en la parte superior hay una barra donde me muestra varias opciones. La principal o la básica que me muestra es recientes, pero si vemos al lado aparece una opción que se llama guardado.
Aquí guardado, lo que aparece son tamaños ya preestablecidos, con valores ya preestablecidos, para no tener que volver a hacer el trabajo de crear el área de trabajo. No, simplemente está guardado. Y como está guardado, pues simplemente doy clic en crear y este aparece de una vez. Pues bien, ya tengo creado mi área de trabajo. Vamos a agarrar una herramientica rápidamente, pincel, vamos a hacer un rayoncito así para que veamos cómo he editado el archivo. Y ahora voy a dar clic en el menú archivo, clic en guardar y fíjate lo que va a suceder. Aparece la ventana donde me dice que defina la carpeta dentro del computador donde la quiero guardar, pero por defecto ella me aparece instagram.psd. ¿Qué es PSD? PSD es el formato oficial de Photoshop. Todo archivo que sea .psd es un archivo que fue creado o editado en Photoshop. Por lo tanto, aquí lo podemos ver. Me está diciendo que lo guarde. Listo, vamos a guardarlo. Pero también en la parte inferior del formato aparecen más opciones para poder guardar este archivo. La primera que me dice es, puedes guardarlo por defecto como PSD. Pero adicional a esto también aparece formato de imágenes, el JPG, formato Photoshop para guardarlo como PDF, una opción de TIFF y otros tipos de formatos que más adelante vamos a hablar uno a uno para que lo vayan entendiendo. Pero fíjate que cuando creo un archivo nuevo, trabajo dentro de ese archivo y le doy clic en archivo guardar, este por defecto lo va a guardar como un .psd. Así que vamos a dejarlo así, voy a dar clic en guardar. Aparece esta ventanita donde me dice opciones de formato de Photoshop y asegúrate que solo la casillita de maximizar compatibilidad se mantenga activa. Te voy a contar por qué. Muchas veces uno no trabaja en el computador de uno. Muchas veces lo que uno crea debe trabajarse en el computador de otra persona o de otra empresa o de una agencia. El mayor problema que uno encuentra es que generalmente los programas no son los mismos, no son las mismas versiones. En este caso estamos trabajando CC 2018. Puede ser que lo que yo diseñe acá necesite hacerse unos arreglos y en ese mismo instante esté sentado en otro computador que tenga una versión mucho más antigua. Estoy hablándote de un CC 2015. En ese caso, encontramos incompatibilidad de la versión de los dos Photoshop. Me ha pasado demasiado que cuando creo un diseño en una versión y voy a trabajarlo en otro computador, ese computador tiene otra versión y eso de una vez crea un conflicto para poder trabajar el archivo y definitivamente me bloquea el trabajo. Por lo tanto, si tú te fijas que maximizar compatibilidad esté activo, ese problemita te lo vas a evitar. Simplemente doy clic en OK y listo, guardado el archivo. Qué fácil es crear un archivo en Photoshop, qué fácil es guardarlo.